Bienvenidos a Crema Barber. Para algunos una barbería de hip hop español, para otros una barbería de hip hop en español, que no es lo mismo. ¿Tú crees que estamos creando una identidad propia basándonos en la cultura o que estamos compartiendo cultura y solo cambiamos el idioma? ¿Existe el rap en español y el rap español? ¿Son lo mismo? ¿Son compatibles? Para resolver estas dudas y muchas otras, hoy nos acompaña un licenciado en Psicología Social, profesor de universidad, autor y doctor en Sociolingüística. Y además, uno de los máximos referentes del rap nacional y la cultura hip hop. Hoy, en Crema Barber Talk, el Mesui. Oh, here we go, here we go. Here we go, here we go. Here we go, here we go. Bienvenidos a CBT Crema Barber Talk, un espacio para charlar de chill sobre cultura afroamericana y actualidad, siempre desde un prisma antifa. Con las tijeras tenemos a Sergio, nuestro barbero de confianza. En el sillón, como único espectador, repite Alex Castelo. ¿Qué tal, Alex? En la producción tenemos a Sune. Y como invitado tenemos a El Mesui, autor del libro Language and Anti-Racism. ¿Qué tal, tío? Bienvenido a Crema. Perfecto, gracias. Buena bienvenida, además. Mira qué lindo me habéis dejado. Sí, un buen corte, ¿eh? ¿Qué tal por Barcelona, que estás por aquí unos días? Pues muy bien, quitando la invasión turística de puta madre, pero joder, cómo está Barna, madre Estamos mía. masificados, macho, tío. Entre expats, Sí, pero bueno. cruceros. Sí, Buah. bueno, pero al menos el waterpolo aquí está da útil. Sí, ¿no? Sí. Hay nivel aquí en Barna, Sí. tío. Hay más nivel que en ningún lado. Oye, hay un debate en redes sobre si lo que hacemos aquí es rap español o rap en español. Tú hablas de translocalización. ¿A qué te refieres? Bueno, yo, por ejemplo, hago rap en español. Yo no hago rap español porque mi posición es una cuestión de posicionamiento ideológico, principalmente. Y mi posicionamiento ideológico es anacionalista. Es decir, yo no creo en fronteras, naciones, Estado-naciones, todas estas ideas que son constructos sociales, yo no creo en ello, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de translocalización me refiero a un concepto que un lingüista, Alistair Pennycook, en el 2009, él estudió este fenómeno que habla de cómo el hip hop lo hizo con H.S. Alim, también otro lingüista. Hablan de cómo el hip hop tira de una matriz que viene básicamente de Nueva York, que es el origen del hip hop, y adapta y adopta diferentes, tanto lingüísticamente como simbólicamente, diferentes aspectos de esa matriz a las diferentes realidades contextuales de cada localización, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si nos metemos en el plano lingüístico, ¿cómo translocalizas cualquier término que viene del hip hop? Por ejemplo, pensemos en graffiti, ¿verdad? En Estados Unidos la palabra es graffiti, como le dicen, ¿verdad? Por su renderización lingüística. En España se translocaliza como graffiti, ¿sí? Pero claro, hay términos más complejos de translocalizar. ¿Cómo translocalizas la palabra niga? ¿Sí? Eso es más complicado porque tiene una connotación de racismo de 400 años que se utiliza como un apelativo entre uno y otro, que no tiene una traducción directa al castellano. Va a ser imposible traducirla, porque esa connotación se va a quedar fuera siempre. Entonces, ¿cómo se llaman apelativamente de una forma similar en el entorno del hip hop de los años 90? Que es el que te voy a hablar yo, que es el que conozco a la perfección, porque he sido uno de esos translocalizadores, agentes translocalizadores del hip hop. Utilizábamos la palabra cabrón, ¿verdad? O hijo puta, ¿sí? ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, hijo puta? ¿Sí? Esa era la manera de translocalizar ese término, esa manera de hablar, ¿verdad? Eso es un pequeño ejemplo. Entonces podríamos decir, o sea, ¿el rap español sería la translocalización o no? ¿O estoy entendiendo mal? El rap en español, el rap que surge en las diferentes localidades españolas es una translocalización de cómo se interpreta el hip hop en el contexto, por ejemplo, de Alcorcón, cómo se interpreta todo lo que nos llega y creemos que es hip hop. Cosas que... Te voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? O sea, para que entendamos la diferencia entre rap español y rap en español. Ajá. Vale, ahora vamos a eso. Porque rap en español es simplemente rimar en esta castellano. lengua, en castellano, ¿verdad?
Claro, castellanos hay muchos, ¿sí? Españoles hay muchos. En el Estado español utilizamos el término castellano, que es un posicionamiento ideológico. Si utilizas el término español en España, está políticamente mal visto, ¿verdad? Sin embargo, fuera de España, el término se utiliza para las diferentes variedades de español que se hablan en todo el mundo, es español, ¿verdad? Tienes la variedad castellana, tienes la variedad andaluza, tienes la variedad gallega, tienes la variedad leonesa, la variedad aragonesa, la variedad costarricense, la variedad dominicana, la variedad argentina. Tienen múltiples variedades, ¿verdad? Entonces, la gente que rima en esta lengua es rap en español. Cuando uno posiciona el rap español, se está refiriendo al rap que se hace en el Estado español. Yo, como nunca he rimado para el Estado español, yo he rimado para toda la audiencia que pueda entenderme, y como no creo en el Estado-nación como un constructo social, ¿verdad? Creo que deberían desaparecer, creo que todas las fronteras y todos los Estados-naciones deberían desaparecer para que hubiese una fluidez mundial y por otras muchas razones éticas y humanísticas. Yo hago rap en español. Sin embargo, el rap que yo hago en español es muy diferente al rap que hace en español alguien de Alcorcón que no se ha ido a vivir a Estados Unidos por 27 años, porque yo tengo influencias a la hora de rimar de rasgos lingüísticos del español de los Estados Unidos, en particular el español de Nueva York. Cosas que como se dice en lenguaje coloquial, que se te pegan, ¿verdad? El español que se utiliza para rimar hoy en día en España, ¿verdad? Tiene mucha influencia de lo que se está escuchando en el reggaetón, ¿sí? Del español caribeño, del inglés. Se utiliza mucha terminología en inglés que hace 26, 30 años estaba mal visto. Cuando uno rimaba y utilizaba términos en inglés para rimar en español, era de toyacos, ¿sí? Porque lo dices en inglés y lo puedes decir en español, ¿verdad? Así no es como hablamos en la calle. Claro, ahora la gente dice, ¿qué pasa, bro? Y cosas así que yo las veo y hago, incluso he escuchado gente utilizar el término niga, que es como, ¿tú qué dices? Diciendo, es un término súper racista, tú no puedes decir eso. Incluso aunque seas negro, africano. No es lo mismo un negro africano que un negro afroamericano, que ha habido toda esa historia de esclavitud y colonización, etc. Ellos han vivido historias diferentes de opresión, pero no es la misma. Entonces es como, eso antes sonaba extraño, sonaba raro, ¿verdad? Hoy en día está normalizado y por eso las variedades que se utilizan eso es translocalización, ¿verdad? Como se translocaliza no solo en el contexto, sino también temporalmente, porque la lengua tiene diferentes dimensiones. Tiene tanto la dimensión contextual, como la dimensión temporal, como la dimensión social, ¿verdad? Y luego también la dimensión de el contexto en el que se está hablando. Por ejemplo, estamos en una barbería, el barbero te va a usar un tipo de vocabulario que una persona no familiarizada con el arte de cortar el pelo va a utilizar. Claro, a lo mejor yo lo entendía mal, pero yo había interpretado como que el rap en español era simplemente copiar los códigos americanos pero hacerlo en castellano, y el rap español era el que había cogido la cultura del hip hop y la había adaptado a la realidad española. No, porque el rap en español es algo internacional. El rap en español lo hace un chileno. El rap en español lo hace un chavalín de Brooklyn que rima en español, ¿verdad? Cada uno lo translocaliza a su entorno. Rap español es un posicionamiento ideológico. Es decir, te posicionas reconociendo un Estado español y yo rimo español, ¿sí? Es decir, español de España, ¿sí? Es decir, la comunidad mía es el rap de España, del Estado-nación español. Español. Entonces, ¿cómo podemos catalogar a la escena de aquí? ¿Rap nacional sería más adecuado? Tampoco, porque, claro... rap peninsular. Rap hecho en el Estado español. Rap hecho en el Estado español. Rap en español hecho en el Estado español. Como el rap en español hecho en el Estado chileno, o el rap en español hecho en el Estado argentino, o en el Estado dominicano, ¿verdad? Eso sería, yo creo, que la forma de definir esa forma de rapear, ¿verdad? Muy bien, aquí tengo la copia de tu libro. Como te dije, llevo un poquito menos de la mitad. Voy lento, pero poco a poco. Me está gustando, tío. Y hay al principio dices que te defines como hombre, heterosexual, antirracista, inmigrante, feminista, padre, hijo, profesor, etcétera, entre otras cosas, pero que la única identidad transversal a todas ellas es que eres hip hop. ¿Qué significa para ti realmente ser hip hop más allá de lo que haces en un escenario? Bueno,
No es que sea la única, todas las identidades interseccionan con todas. Es la más importante, la que se sobrepone a todas las demás, ¿verdad? Para mí es la identidad, no la única, sino la más importante de todas. Para mí ser hip hop tiene muchas connotaciones, pero una de ellas es como nuestro abordaje a la vida, ¿verdad? Nosotros hemos surgido en una situación de precariedad. Casi todos los b-boys y b-girls del mundo son de barrio, ¿verdad? Y en los barrios pues se vive situaciones de precariedad, tanto material como psicológica, etcétera. Hemos aprendido desde muy pequeños a tirar de lo que tenemos a nuestro alrededor y utilizarlo para crear cosas nuevas y diferentes, impactantes, que tengan un estilo propio. Algo que demuestre tu individualidad y que aporte a la comunidad. Individualidad y comunidad no son incompatibles. La individualidad dentro del hip hop, el estilo, la credibilidad, la originalidad de uno es lo que aporta a la comunidad y eso enriquece la comunidad. Pero la comunidad es el objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Al final, si no, el inicio de todo es el individuo. Claro. Aunque luego puedas hacerlo para aportar valor a la comunidad, ¿no? Claro, el hip hop es un movimiento comunitario. Siempre lo ha sido y sin comunidad no existiría, ¿verdad? Entonces, todos estos abordajes individualistas, ¿sí? O individualísticos del hip hop están luchando en contra de la esencia del hip hop. Porque el hip hop es un movimiento comunitario, sin comunidad tú no puedes crear. Y uno aporta lo único de cada uno, ¿verdad? Entonces fíjate el Club de los Poetas Violentos, que empezó como algo mucho más amplio, porque teníamos mucho más en sí de los que al final nos quedamos. Cada uno tiene su estilo muy particular, muy propio, y formamos una comunidad. Las diferencias de rimar entre Cami, Supernafa Macho, Paco y yo, y cuando estaba Frante son abismales. Son nuestros estilos y eso es lo que creaba. Piensa en Wu-Tang Clan, lo mismo. No hay ninguno que rime igual. Todos aportan una individualidad muy característica, que es lo que hace, que son los constructos básicos del hip hop. Esa individualidad, originalidad, credibilidad, ¿verdad? Eso es lo que influye, eso es lo que inyecta todo ese poder a la comunidad hip hop en sí. Uh-huh. Hoy en día cualquiera escucha rap, ¿no? Está como mucho más normalizado. Pero ¿hasta qué punto crees que hace falta haber vivido o practicado otros elementos de la cultura? Graffiti, break, DJ, comunidad, organización, para decir que formas parte del hip hop. O una persona que realmente escuche, solo escuche, sea oyente de rap, se puede considerar parte de la comunidad o parte de la cultura. Yo creo que, de hecho, hace falta más gente que solo participe de manera pasiva dentro de la comunidad. No tienes por qué participar en ninguno de los elementos para formar parte de la comunidad. Imagínate un grupo de chavales que simplemente van a conciertos, ¿sí? Y este grupo de chavales, pues siempre que van a conciertos, van todos vestidos de negro, con sus capuchas, y llevan todos cordones rosa brillantes. Un pasi que van siempre a los conciertos y son los que más ruido hacen y ya los conoce todo el mundo, ¿verdad? Y a lo mejor ninguno ni pinta, ni canta, ni nada. Esa gente es parte de la comunidad, ¿verdad? Yo creo que no es necesario haber practicado ningún elemento, e incluso si uno ha decidido desde muy pequeño practicar solo uno de ellos y se metió en ello y es lo único que hace, también es parte de la comunidad, yo creo, ¿no? El hip hop no es excluyente en ese sentido, es excluyente en otros sentidos, pero no en ese. En ese sentido es una comunidad bien abierta. Casi todos hemos pasado por casi todos los elementos y eso te enriquece. Por ejemplo, yo empecé como b-boy bailando break, luego hice graffiti, traté de pinchar, pero no era muy bueno, mi hermano era mejor, mi hermano se dedicó a eso, empecé a rimar, o sea, pasé por todos los elementos de la que aquí en ciertos sectores será como muy crítico con aquellas personas que solo hacían una cosa. O que solo rapeaban. Sí, bueno. Era como que claro, no eres real porque no eres grafitero o porque no has pinchado, porque, ¿sabes? Claro. Era como, bueno, Dios, lo haré si me apetece y claro, si, es que si no puedo aportar algo. Porque claro. si no me... Mira, el ejemplo de mi experiencia personal es que yo como b-boy, era bastante mediocre. O sea, sabía hacer mis cosas, pero no era el mejor de mi pasi, ¿sabes? Los Stream Masters éramos nosotros, de Alcorcón, ¿verdad? Y en esa pasi teníamos gente de suelo, que eran unas auténticas máquinas, el Mona, tenemos gente de arriba, el Gori, que era una máquina bailando de arriba, y luego pues estaba yo ahí que hacía lo que podía, pero sin embargo, cuando me ponía a pintar, los pibes decían, hostia,
tú tienes que dedicarte a hacernos las chupas, a poner nuestro nombre en todos los sitios que vayamos y toda la movida. Entonces yo me hice el escritor del grupo y ponía Stream Master por todos lados y toda esa movida. Pues se me daba muy bien. Seguía bailando porque me gustaba y estaba obsesionado con sacar voladas y toda esa movida. Pero me dediqué al graffiti principalmente. Luego, más adelante, me picó el gusanillo del rap y el graffiti me seguía molando, pero claro, dije, coño, el rap y el graffiti es prácticamente lo mismo. En graffiti pongo el nombre en las paredes, en el rap lo pongo en cintas, ¿sabes? Entonces, me dediqué al rap porque me gustaba más y yo también era muy verbal y eso el graffiti me sigue encantando y sigo pintando, ¿sabes? Pero es algo que me picó el gusanillo y me dediqué al 100% a ello, ¿verdad? Pero, por ejemplo, DJ, yo traté, pero no era muy bueno como DJ, ¿sabes? Había gente mucho mejor que yo, entonces era como, bueno, si soy mejor rimando, porque voy a encabezonarme a ser DJ. Y hay gente que, mira, Rakim es un DJ de la hostia, ¿sabes? Y de hecho los mejores scratch en el Follow the Leader son de Rakim, no son de Eric B, ¿sabes? Hay movidas que la gente no sabe, pero a lo mejor haciendo graffiti, bueno, le he visto los tags al Rakim y son un poco chichotes, ¿no? O sea, están bien, pero tampoco debe ser un escritor de graffiti de la hostia, ¿sabes? Entonces, cada uno lo que haga lo que quiera, que aporte claro, y ya está. Claro. Aunque sea como espectador, pero siempre Claro. desde el respeto y Sí. el interés, ¿no? Por conocer un Claro. poco de dónde viene todo. Ser parte de la comunidad, imagínate a alguien que no se le da bien ninguno de los elementos. Bueno, pues si te gusta hacer uno que no se te dé bien, hazlo, ¿sabes? Pero no tienes que obsesionarte. También has dicho varias veces que hay mucha gente que quiere crear antes de aprender. ¿En qué momento dejamos de valorar el aprendizaje y empezamos a pensar que cualquiera puede coger un micro o unos platos sin estudiar un poco el oficio o conocer sus orígenes? Claro. Es que es eso. El rap y la familia y el YouTube y todo eso, pues es goloso. Y atrae a la gente y se quiere meter de lleno, pues voy a hacer rap ahora, ¿sabes? Y no tienen ni puta idea, ¿sabes? Yo antes de rimar me pasé todo un verano estudiándome todos los discos de Rakim, de EPMD, de Big Daddy Kane, Kool G Rap, que eran mis favoritos, ¿verdad? Cómo era la métrica, cómo cuadraban las palabras. Claro, ahí la gente estaba todavía rimando el pareado simplista pues no voy a mencionar grupos para que nadie se ofenda, pero los grupos que salieron en el Rap in Madrid y todos estos, exceptuando Jungle Kims, incluso BZN, lo tenían bien pillado. Pero yo estudié cómo rimaban y a mí me molaba rimar tranquilo y estudié cómo cuadraban las rimas, había rimas interiores dentro del compás. Yo no sabía ni lo que era un compás, pero me di cuenta de que casi todas casi todos los versos duraban un tiempo determinado, cómo entraban. No entendía mucho inglés, pero lo que me traducía mi colega el T7 me decía, hostia, de esto se trata. Las cosas que puedo hacer, Dios mío. Entonces yo me preparé antes de ponerme a rimar y luego estuve de esquinillas rimando y grabando cosillas para mí sin compartirlo con nadie, hasta que dije, hostia, eso está guapo, y se lo puse al Paco King y el Paco, hostia, tienes que venirte con nosotros a los conciertos, sales tú antes, y ahí es cuando empecé a rimar, ¿sabes? Entonces creo pero eso es una cuestión de lógica y de sentido común. Tú no te pones a jugar a basquetbol si no sabes que hay que meter la canasta en un agujero, no te pones a jugar a waterpolo si no sabes nadar primero. Entonces es una cuestión de sentido común, y incluso esto de los 5%ers, que es un movimiento religioso, pseudo-religioso, pero que tiene un elemento de empoderamiento muy potente en la comunidad negra dentro del hip hop. Una de las cosas primeras que dice que cuando llegas a un sitio lo primero que uno tiene que hacer es observar, ¿sí? Observar, y luego ya aplicas el conocimiento de lo que observas. Lo primero es observar siempre, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay que tirarse a la piscina tan rápido, ¿no? Si no sabe nadar. Ahora que decías lo del 5%, no sé si estarás de acuerdo, pero cuando he visto algunos vídeos, he intentado leer algún libro, porque me parecía como muy interesante y a la vez una fumada increíble, todo lo de los números y demás. Y me llamó la atención que sus prioridades, el tema de los diamantes, ¿no? Ahora no recuerdo cómo iba, los 7 diamantes o algo así, era como la pirámide de Maslow invertida de las prioridades, ¿no? Como Maslow decía, primero tienes que sobrevivir, la comida, tal, luego ya la ropa, tal, y luego ya lo último como necesidades cognitivas, sentirte afectivas, realizado, ¿no? Será como lo último. Sí. Y ellos como que le dan la vuelta, es como, no, primero aprende, siéntete realizado, haz lo que te gusta y luego ya te llegará todo lo demás. Me pareció muy interesante. Sí. En plan. Sí, no, sobre todo para personas que
les cuesta llegar a los recursos y a lo mejor es como en lugar de centrarte en tener más recursos, céntrate en nutrirte como persona porque eso hará que tarde o temprano te lleguen los recursos. Exactamente. Y me pareció una vuelta de tuerca muy interesante. Es que el movimiento es súper interesante porque a pesar de todas sus fumadas, como tú dices, ¿verdad? Que tienen una movida que dice, joder, pero tienen un elemento práctico muy importante que es una herramienta de empoderamiento para la comunidad negra que vive en precariedad extrema, sobre todo los hombres negros en los Estados Unidos que están perseguidos literalmente y sufren consecuencias del racismo directas muy potentes. Es una herramienta para empoderarles, apartarles de movidas problemáticas y de cómo darles ese elemento de concienciación, ¿verdad? Y no actuar como un síntoma del sistema capitalista, que es lo que ocurre cuando uno actúa diciendo, bueno, pues me hacen esto, pues yo hago esto, ¿sabes? Entonces, es una herramienta bastante importante y que ha tenido un impacto enorme en el hip hop. Casi todos los MC más potentes, todos los MC que surgieron en los finales de los 80, 90, son todos de la nación del Islam, los más potentes. Referente a lo que estábamos hablando de esa tendencia a centrarte en empezar y en crear antes de nutrirte y aprender un poco, me he acordado de un post que subió hace poco DJ Cancer, que está con Redman rodando, y subió un meme que era como una cola de gente haciendo fila en un cartel que ponía quiero ser DJ y otro cartel que ponía quiero aprender Turntable, vacío, no había nadie. Como que ahora la gente lo que quiere es ser, no el proceso de aprender y disfrutar, ¿no? Y la inquietud y la... Claro. Si es que a mí también me molaría ser DJ, ¿sabes? Estaría de puta madre coger y ponerme y ahora hacerme aquí unas repeticiones, pero eso tiene un proceso. Primero tendrás que empezar a hacer el scratch más básico, aprender a mezclar, un montón de movidas antes de poder ponerte delante de una audiencia, ¿verdad? Pero probablemente sea un síntoma de todo, o sea, un síntoma de la sociedad, ¿no? Sí, la recompensa inmediata. Es el efecto de la recompensa inmediata que está súper reforzada por todos los algoritmos en las pantallas, que es una recompensa inmediata constante de todo, ¿verdad? Te están tratando de dar una recompensa inmediata con los reels estos, con los likes, es todo un chute de dopamina constante que te mantiene. Y claro, la gente lo quiere todo de inmediato sin poner curro en ello. Y eso no funciona. Había una frase del Tote también que me gustaba mucho que decía algo así como antes lo hacíamos como Jordan por amor al juego y ahora como cristianos o lo hacéis por dinero o algo así, no me acuerdo. O por el ego o algo así. Y es como que antes la gente lo hacía porque realmente le gustaba y quería... Era como un fin en sí mismo y ahora más es como un medio para conseguir. Claro, es que eso es el reconocimiento social en los colegas. Tengo 20.000 seguidores, mira, mi vídeo tiene 3.000 visitas en 5 minutos, todo este rollo, ¿verdad? Y la movida es que antes esto se hacía por respeto, ¿sí? Cuando tú bailabas lo hacías por respeto. De hecho, tenías un pique, tenías una batalla y ibas a ganar o ibas a perder. Cuando pintabas graffiti lo hacías por respeto. Para que la peña te viese por ahí y dijesen, ¿quién es este cabrón? Hostia, qué guapo lo que se ha hecho. O vaya toyaco, vaya desperdicio de pintura, ¿verdad? Cuando rimabas era lo mismo, por respeto. A ver que movía a las masas en el garito de forma más efectiva. Ahora se hace por likes y por reconocimiento social inmediato, además, que tiene que ser ya, esta semana, y vuelta de página, ¿verdad? De hecho, se ve en la longevidad que tenemos algunos artistas que llevamos desde los 90 y estamos en el 2026 y todavía tenemos... Yo saqué el Planeta de los Simios recientemente y se acabaron las copias en nada. O sea, y eso, en longevidad y el haber estado, pues eso, invirtiendo en hacer las cosas bien, en hacerlas por amor. Sí, de hecho hay un tema con Narrillo que se llama Por Amor. Esto se hace por amor. Porque no esperes pasta, no esperes... Porque en realidad no se hace por eso. Si quieres pasta, búscate un curro o estudia, ¿sabes? Si es que es más fácil. Es mucho más fácil que ganarlo con rap o jugando un deporte, porque esos son unos pocos elegidos que representa, pues eso, la zanahoria delante de la boca de uno, ¿verdad? Siempre tratando de cogerla porque dice, oh, este ha triunfado, mira cómo ha llegado. Esos son muy poquitos y de hecho esa gente que triunfan porque son capaces de convencer a la gente de que son buenos aunque no lo sean. Las grandes estrellas, muchas de ellas son auténticos toyacos y auténticos tolais, pero que tienen una gran habilidad que ha sido la de convencer a la gente de que lo que hacen es la hostia.
Y eso ocurre no solo en el mundo del rap y en el de la música en general, ocurre en el mundo de la política y ocurre en todos los ámbitos. El universitario, ¿verdad? Es un juego de marketing. Bueno, al final en la vida todo es el saber venderse. Sí, así es. Como Así el que más liga siempre es que... Y el hip hop, sabe venderse. y el hip hop, una de las prioridades es no venderse jamás. Entonces ahí hay una contradicción intrínseca Ya a eso, ¿verdad? Podríamos decir que ¿cuál sería el mayor enemigo del hip hop? Porque podríamos hablar del algoritmo, del hip hop actualmente, ¿eh? El algoritmo, la individualidad, la falta de curiosidad, aprendizaje, el exceso de accesibilidad, el sentido de que ahora es mucho más fácil hacer de todo, entonces no se le da valor. Ocurre otro. Yo creo que el gran enemigo ahora mismo del hip hop y de la humanidad en general es la falta de conciencia crítica. Esa falta de conciencia crítica es lo que está llevando a que estemos en la situación en la que estamos en el 2026, que me parece paradójica y surrealista, ¿verdad? Que tengamos los políticos que tenemos hoy en día, tanto en Colombia como en Argentina, como en Perú, como en Estados Unidos. Como crucemos los dedos, va a ocurrir en el Estado español. Esperemos que no, pero pinta todo que si invierten la pasta lo van a conseguir. Y que en el rap tengamos en el año 2026 a gente que no simplemente tiene un mensaje reaccionario, ultra neoliberal y en términos simplistas fascista, ¿verdad? Simplemente es porque no riman ni una puta mierda, que son unos auténticos chichis. Ahí la chica esta polaca es una toyaca que flipas. El otro que va de dominicano es un toyaco que flipas. Tienes un Tolai en Valencia que es un toyaco que flipas. Que no es serio, la cosa no es seria. O sea, es que no es serio. Es que uno no puede perder el tiempo con estas cosas, pero en realidad todos estos toyacos tienen una visualización y una posición mucho más amplia que la que tenemos los artistas tradicionales, los artistas de hip hop que llevamos toda la vida currándolo y que sabemos hacerlo. Simplemente por el hecho de que tienen esas fuerzas reaccionarias detrás subvencionándoles con paguitas, lo que ellos se quejan tanto, con sus paguitas. Yo no he recibido una paguita en mi puta vida. En mi puta vida he recibido una paguita. Todo lo que he pillado, lo he pillado con mi curro. Y estos tontos siguen con la misma retórica de las paguitas, las paguitas. Esos son los que viven de paguitas. Aún tenemos suerte, porque a la que salga uno o dos que realmente la hagan bien, aunque tengan un discurso de mierda, entonces... Sí. Va a ser peor todavía. Sí, pero pues da igual porque la gente que le sigue es que no saben lo que está bien y lo que está mal, es que no son peña de hip hop, son gente que quieren escuchar lo que quieren oír, simplemente. Seguimos con el hip hop y un poco una de las problemáticas que se avecinan también, o no, o de las oportunidades respecto a la inteligencia artificial. ¿Tú crees que es una herramienta más o rompe completamente esa filosofía de hacer lo que tú tienes, hacer algo con lo que tienes alrededor? Que al final el hip hop es eso, hacer con los recursos que tienes. Si a partir de hoy la gente tiene la inteligencia artificial como un recurso más, ¿eso podría formar parte del hip hop o no? Bueno, la inteligencia artificial, en realidad, ahora lo que tenemos es inteligencia artificial generativa, que es diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Es una herramienta como antaño fue Wikipedia, como antaño fue el Google, como antaño fue el Internet en general, con la emergencia del Internet. Piensa que yo vengo de una generación en la que el Internet no existía. Entonces, es una herramienta como otra cualquiera, depende cómo la uses. Pues si la usas para crear, vas a crear sin alma y las creaciones tienen que tener alma, es la cuestión. Entonces, yo creo que si la inteligencia artificial se usa de manera responsable y ética, puede ser una herramienta que pueda ayudar para ciertas cosas, por ejemplo, para verificar datos, ¿sí? Te puede ayudar a verificar datos y no decir tonterías. Si te vas a poner a hablar de fisión nuclear en una rima, la inteligencia artificial por lo menos te va a decir si estás metiendo la pata o no, ¿sabes? Entonces... yo creo que tienes que utilizar otra inteligencia artificial para verificar lo que te ha dicho esta. O lo mejor, que es lo que solemos hacer en el mundo académico, es que como se utilizaba Wikipedia antes, que te dirija a las fuentes y luego verificar las fuentes. Y las fuentes es una herramienta. Yo cuando me pongo a escribir sobre algo, pues utilizo la inteligencia artificial para buscar fuentes y luego verifico las fuentes. No me pongo a utilizar las fuentes que me dice la inteligencia artificial sin verificarlas, pero eso ocurría ya con Wikipedia. Muchas veces las fuentes que venían eran falsas o creadas simplemente para promocionar a un artista o a un futbolista, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, yo creo que puede ser una herramienta, pero hay que utilizarla con responsabilidad y éticamente. Y para una persona que empieza ahora, un chaval joven que quiera entender el hip hop antes de empezar a crear algo, ¿qué libros le recomendarías tú?
Yo recomendaría a todo el mundo un libro importante y leerlo en profundidad y releerlo si hace falta, que es la autobiografía de Malcolm X. Porque, por muchas razones, pero la lucha de liberación del pueblo negro es la lucha de liberación de todos los pueblos de la tierra, tanto como el palestino, como en el Sáhara, como en cualquier lado del mundo. Y de hecho Malcolm X era una persona muy concienciada con el tema de Palestina y todas las luchas por liberación y de descolonización del mundo. ¿Por qué? Porque Malcolm X reúne también la tradición de Frantz Fanon y otros revolucionarios dentro de su pensamiento. Sobre todo porque es alguien que viene de lo más bajo, viene de abajo. Es un pibe de barrio, ¿verdad? Y eso es diferente cuando tienes a... Fue buscavidas antes de meterse en el activismo. Sí, y a pesar de que su familia no era una familia bastante estable, lo que pasa que se la jugaron porque su familia eran activistas y al padre creo que se lo cargaron, a la madre la internaron en un psiquiátrico, injustamente, ¿verdad? Porque de loca no tenía nada. Y el pibe tuvo que buscarse la vida, entonces conoce todo desde abajo. Claro, y eso es una diferencia de cuando tienes a alguien que viene de la clase política, de lo que se ha venido a llamar aquí las castas, ¿verdad? Cuando tienes a alguien que viene de abajo. Solo alguien de abajo va a ser capaz de liberar a la gente de abajo. Es la única manera que puede ocurrir que haya un cambio sistémico real alguna vez en la vida, que alguien de abajo pueda implementarlo. ¿Cuáles son las dificultades de que alguien de abajo haga algo así? Pues que los de abajo tenemos que preocuparnos en conseguir las necesidades básicas y no tenemos tiempo para huevear con política y cuestiones así porque tenemos que sobrevivir. Pero Malcolm X lo hizo, fue capaz de buscarse la vida para ayudar en el movimiento de liberación del pueblo negro y todos sus discursos y todo su pensamiento, sobre todo la evolución de su pensamiento, de un pensamiento nacionalista a un pensamiento anarquista, anarcocomunista, nacionalista, ¿verdad? Después de hacer el primer viaje a la Meca, es un libro súper importante para saber de dónde vienen las raíces ideológicas del hip hop, porque las raíces ideológicas del hip hop están clavadas en el pensamiento de muchos autores, pero principalmente de Malcolm X. Malcolm X es una influencia fundamental en el hip hop. Entonces ese es el libro que recomendaría a todo b-boy y a todo b-girl leer. Luego hay otros como el de Assata Shakur, que también están súper interesantes, sobre todo para las mujeres, para que vean que esto no es una cuestión solo masculina, que también hay mujeres envueltas en la lucha y que le han echado ovarios al movimiento revolucionario, ¿verdad? Entonces, Malcolm X y el libro de Assata Shakur lo recomiendo. A mí el de Malcolm X me gustó mucho, pero sobre todo de la mitad para adelante. La parte más activista y toda la parte previa que es necesaria para entender el contexto. Exacto. Se me hizo un poco larga. Claro, es que la primera parte es súper importante para entender de dónde vienes y cuál es la situación de la comunidad negra en los barrios, en las zonas precarias de los Estados Unidos, para poder entender la importancia que tiene ese cambio, ¿verdad? Que por cierto, no sé si has visto la serie de The Godfather of Harlem. Sí. Increíble. Una de mis favoritas. Me flipa, tío. O sea, la banda sonora, todo. Los actores, Malcolm X, bueno, los actores que hacen de Malcolm X, porque son dos, cambian, lo hacen súper bien. Sí. Pues sabes que van a ampliarla. Ah, qué bien. Que se había acabado y ahora han anunciado una nueva temporada o un episodio de 2 horas, no sé, algo así. Han anunciado. Esa serie es espectacular, esa la recomiendo a todo el mundo. Yo soy muy fan de la serie de televisión, veo muchas series y esa es probablemente una de mis top 5. Sí, de los últimos años por lo menos. Sí, de los últimos años es mi favorita. Esa y la de Snowfall, que también me encantó mucho, son mis favoritas. Pues recomendación, El Padrino de Harlem, si no la habéis visto, hay que verla. Hay que ponerse al día antes de que salga lo nuevo. Sí. Oye, sé que eres una persona activa, que entrenas fuerza, que practicas deportes de equipo. En las redes en Crema yo suelo hacer unos reels que siempre empiezan con esta muletilla. Hay más cultura hip hop en X que en tu rapero favorito, y luego el argumento, ¿vale? Si yo te dijera, hay más cultura hip hop en un equipo de waterpolo que en tu rapero favorito, ¿cómo lo justificarías, si se puede? Sería justificable, porque no hay mucha cultura hip hop. Desafortunadamente, el mundo del waterpolo yo lo he vivido en 2 países diferentes, en España y en Estados Unidos. Ahora como entrenador de waterpolo y vivir el waterpolo en los Estados Unidos es súper duro porque los deportes acuáticos tradicionalmente en los Estados Unidos tienen una historia de racismo súper potente y el waterpolo es uno de ellos.
Se protegen pues a través del filtro económico. Hacen que sea súper caro practicar ese deporte. Cuando entran muchachos que no son blancos a los equipos, están constantemente tratando de bloquearlos, estereotiparlos, catalogarlos. Tienes que ser muy, muy bueno, destacar muchísimo para ser aceptado como cualquier otro jugador que es un paquete en un equipo. Los padres son, pues eso, están centrados en el individualismo, no en la comunidad. Quieren que su hijo llegue aquí, pero no se centran en el equipo en sí, que es lo que hace de ellos este deporte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene muy poco de hip hop. Yo ahora estoy montando un equipo por mi cuenta que va a ser hip hop completamente, porque yo soy hip hop y va a ser hip hop. El equipo se llama One Blood, además. Y todos vestidos de polo. Y vamos a ir de polo jugando waterpolo. Sí. En la izquierda siempre se habla mucho de estudiar, de aprender, de leer, de debatir, como de la parte intelectual, y yo creo que nos olvidamos mucho del movimiento y del cuerpo. ¿Qué importancia tiene entrenar el cuerpo para desarrollar una conciencia crítica? Es fundamental por todas las investigaciones que se han hecho. Esto no es una creencia, esto es un hecho. Se hacen investigaciones de que es súper importante trabajar el cuerpo para trabajar la mente. Esto ya los filósofos griegos lo sabían. Entonces, yo creo que no solo es importante para desarrollar el pensamiento crítico, pero uno debe estar listo para lo que pueda ocurrir. De todo el mundo sabemos que si la revolución llega, no va a ser una revolución pacífica. Si te va a pillar fumado y bebido y hecho un asco, ¿qué vas a aportar tú a la revolución? ¿Sabes? Entonces, eso es algo que la izquierda creo que debe entender, y que la izquierda más militante y más dura y más agresiva siempre se ha apartado de las drogas y ha ejercitado el cuerpo. Y los movimientos revolucionarios y de liberación siempre han tenido sus disciplinas, tanto en artes marciales como de preparación física, porque hay que estar preparado para lo que pueda surgir. Hay que moverse más, hay que meter más cultura del entrenamiento en la izquierda. Y precisamente hablando de deporte, es interesante también hablar sobre el deporte en Estados Unidos como herramienta educativa. Y es que allí hay como una cultura de becas muy importante. Uh-huh. ¿Qué crees que hacen mejor allí que aquí? Y si crees que se podría extrapolar a Estados Unidos. Porque desde mi punto de vista me da la sensación de que allí funciona más como inversión para rentabilizarlo y comercializarlo después, que como herramienta de integración. Porque si no hay un mercado aquí en España que rentabilice el deporte universitario, sería muy difícil copiar ese modelo. Entonces, ¿qué crees que hacen mejor ellos que nosotros? Y si crees que realmente podemos extrapolar algo de eso aquí. Pues la hierba siempre se ve más verde en el jardín del vecino, ¿verdad? Es lo que dice el dicho. Y yo creo que en España, por lo que yo conozco el deporte, yo me fui de aquí hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que se hacen las cosas bastante mejor que allí. Que no lo parezca, claro. ¿Por qué digo esto? Porque se están dando muchas becas a atletas españoles. Yo el mundo waterpolo que lo conozco, sé que a los jugadores de waterpolo españoles buenos se los rifan. ¿Pero por qué? Porque vienen de aquí. Los que crecen allá tienen muy pocas oportunidades, quitando la costa oeste, que tiene muchos equipos de waterpolo, porque claro, tienen piscinas fuera, tienen todos los institutos tienen piscina, pero en la costa este, por ejemplo, hay 3 o 4 equipos que merecen la pena. Es súper difícil, cuesta un pastizal, no hay oportunidades para chavales que no sean blancos y que económicamente estén pasándolo mal. Entonces, eso es un filtro económico, y lo que tú dices, las becas se dan pues eso porque luego es una inversión en el futuro. De hecho, los atletas en la universidad no pueden ganar nada de dinero, les pueden dar becas estudiantiles. Aquí tú puedes ganar dinero y estar estudiando, ¿verdad? Si a ti te contrata el Real Madrid de fútbol y te paga, no sé cuánto pagan estos locos, o sea, 30 millones si tú quieres seguir estudiando, puedes seguir estudiando, nadie te lo impide. Allí te da una beca y ya está. Que sí, que la universidad donde vayas probablemente cueste $60,000 al año. Vale, sí, pero estás moviendo un estadio que está con 50.000 personas y no estás viendo un duro de toda esa pasta que se está haciendo. Eso se lo queda a toda la universidad, ¿verdad? Sí, ahora ha cambiado la NCAA en baloncesto. Sí, les están dejando. Ahora ya están cobrando, y claro, el problema que está pasando es que mucho talento europeo se está yendo allí. Claro. No llega a debutar en las ligas europeas, porque claro, lo que le puede pagar un Fútbol Club Barcelona o un Real Madrid, que son ya equipos top en España, ¿no? Pero bueno,
a nivel de club no es comparable con lo que le puede pagar cualquier universidad de la tabla media, digamos, de la NCAA. Claro, pues eso es nuevo, porque antes no podían recibir ni siquiera patrocinios. O sea, ni siquiera el patrocinio de Nike le va a dar las zapatillas, no podían ni siquiera aceptar eso. O sea que, entonces eso es algo nuevo. Pero lo que te digo, que aquí, por ejemplo, el mundo de waterpolo que yo conozco, sé que tiene una liga que empieza en septiembre o finales de septiembre y acaba en julio, si llegas a los campeonatos nacionales, etcétera, para los chavales, ¿verdad? Allí tienes una liga que es desde septiembre hasta noviembre y se acaba. Y a ver qué hacen los chavales después. Tienen que hacer otro deporte, lo que sea, ¿verdad? Entonces, quitando a la gente que está en California, que luego pueden seguir jugando con los clubs allí, o si estás en uno de los 3 o 4 clubes que hay en la costa este, pues puedes seguir jugando, pero si no, es imposible. O sea que, yo creo que aquí se hacen cosas mejores que las que están ocurriendo allí, y luego hay cosas que hacen allí pues que sí, que podrían funcionar aquí también. Eso de tener deporte en la universidad tiene que estar guapo. Yo a los chavales que conozco de aquí que se van para allá, pues lo flipan. Dicen, joder, estoy aquí, me da una beca. Claro, ellos no saben todo lo que cuesta ir a la universidad. Aquí la universidad no sé cuánto costará ahora, pero menos de 2.000 euros, 3.000 euros al año como mucho. Que es pastón. Pues cuando yo estudiaba hubo huelgas porque nos querían hacer pagar de 30.000 pesetas, querían subirlo a 45.000 o algo así. Montamos una que no veas. Ya es un pastón, 1.000 o 2.000 euros al año aquí. Pero allí son las universidades privadas potentes son 60, 80.000, incluso 100.000 en California al año, ¿sabes? Entonces van allí, les dan una beca, y lo único que hacen es jugar a waterpolo, comer, dormir y estudiar, ¿verdad? Y están ahí, pues, voy para allá, ¿sabes? Hago una carrera allí, luego vengo para acá. Es que yo tengo ahí como un sentimiento contradictorio un poco, ¿no? Los sentimientos enfrentados, porque me parece muy guay a nivel deportivo y como deportista vivir esa cultura de las infraestructuras que tienen en las universidades y no como que parece que tienen muchas oportunidades, hay mucha inversión detrás. Pero luego, por otra parte, pienso que es eso, que en realidad lo hacen más que como una parte de integración o de fomentar el deporte, como una inversión para intentar sacar talento, ¿no? Y me pasa algo parecido con la típica historia de superación de esa figura de un entrenador que detecta un talento en un chico que tiene una vida muy complicada y muy vulnerable y prácticamente como que la adopta para que salga adelante, ¿no? No sé si has conocido algún caso así, pero ¿sabes? Lo típico de LeBron, que LeBron tenía una vida muy complicada, su madre soltera, que trabajaba en varios sitios, estaba siempre solo y como que gracias a entrenadores que lo adoptaron, se lo llevaron a casa y le daban de comer porque su madre no podía, está muy guay, pero también por otra parte es como, joder, hace falta ser un talento descomunal para que alguien te ayude, porque si no tuviera ese talento se hubiera quedado en la mierda. Claro. Sí, siempre se escuchan historias de esas. A mí no me ha pasado personalmente, sobre todo porque en el mundo del waterpolo, sobre todo en los Estados Unidos y especialmente en la costa este, están forradas todas las familias, ¿sabes? Entonces, de hecho, desarrollamos un programa para introducir el waterpolo en DC porque no existía, ¿sabes? Para que pudiese jugar la gente no blanca waterpolo, principalmente negros y hispanos, ¿verdad? Y desarrollamos el programa, pero claro, como lo montamos con unos socios blancos que lo que les gustaba era hacerse la fotita con los chavalillos negros, entonces era un programa que era casi como una guardería después de clase, ¿sabes? Para tener a los niños ahí 2 horas entretenidos y introducirles al deporte, pero no era competitivo, ¿verdad? Entonces, nuestro plan de mi colega y yo, mi colega de Barbados y yo, era crear un equipo potente y comernos a toda la peña, pero nos pusieron el freno y se quedó pues eso, en un programilla introductorio para waterpolo. ¿Qué es eso? No sé cuánto hay de generosidad y cuánto hay realmente de inversión, ¿no? Sí, no, ahí es inversión, ahí lo que mueve es la pasta. Y de hecho te crea unas instalaciones de la hostia, pero si ven que sacan más dinero con los viejos viniendo a nadar en las calles por las tardes, te cancelan el programa de waterpolo y el de natación y el que haga falta. Y te tienes que venir a entrenar a las 11 de la noche, porque les está dejando más pasta los viejitos que vienen a nadar. Es así como funciona. Me recuerda aquí como en España, cuando para que se admire y se acepte a un migrante tiene que hacer algo extraordinario. Sí. ¿No? Como ser un crack en el fútbol. Exacto. O rescatar de un incendio lo mismo, a un vecino. Entonces parece eso, que a veces me recuerda que sí, en Estados Unidos le dan una oportunidad, pero tienes que ser un puto talento increíble para que luego te revierta ese talento, ¿no? Sí, es así. ¿Cuándo fue tu primer viaje a Estados Unidos, tío? ¿Cómo fue el proceso de pasar de visita a vivir allí? ¿O fue 1992 fue la primera vez que me fui con mi colega el Ney de los Ale Capasi de Alcorcón.
y nos encontramos en el aeropuerto al kamikaze que 2 semanas antes o el fin de semana anterior habíamos coincidido en una fiesta que había montado yo, en el que habíamos rimado nosotros y que había venido la gente de Ascao y había venido él. Me había visto rimar y yo había conocido pues a Jota y a otra peña que no había conocido hasta entonces y nos vio en el aeropuerto y nos dijo, hey, ¿dónde vais? Vamos por Nueva York. ¿Y dónde vais a quedar? Tenemos aquí el teléfono de Henry Chafflan. Pero ibas a ir a la casa del pibe y decirle que os deje. Y nos dijo el pibe, si queréis quedaros a dormir en mi casa, no os importa veniros al Bronx. Y el niño, vamos al Alcorcón, al Bronx, no la suda, vamos donde sea. Y nos metió en su casa, nos hicimos súper colegas y de hecho ese fue el origen de CPV, porque él me dijo, habla con mi colega el Nafri, que está rimando en español, porque en la fiesta en la que coincidimos estaban rimando en inglés y en aquella época rimar en inglés no estaba bien visto, ¿sabes? Entonces no prestamos atención, pero sí que había habido otra gente que venía con ellos, el Eri, Yoyo y otra peña que estaban rimando en español y dijimos, hostia, mola mazo esta peña, ¿verdad? Y eso fue el origen de CPV, de Madrid Zona Bruta, de los poetas violentos. Y después de eso, pues volví en el 96 para mezclar la saga continua. Lo mezclamos en el D&D. Y ya la siguiente vez que volví fue para quedarme en Brooklyn, con la que hoy en día es mi esposa. Estaba ya un poco quemado con la escena, vi que estaba entrando mucho intruso, no estaba tomando el relevo los barrios, como ocurrió en Francia, que es lo que yo tenía pensado que era mi deseo, que el relevo lo cogiese la gente, sobre todo gente racializada de los barrios, y que los subiesen todavía más arriba, pero no, el relevo lo cogió por gente que normalizó luego el rap y que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy en día, de que no, el rap no es ni de izquierda ni de derecha. El rap se puede utilizar para luchar contra el sistema que sea. Y acaban surgiendo elementos reaccionarios que están pidiendo que les pasen con un tractor por la cabeza porque están cansados de tener una bota en el cuello. Entonces esa es la movida. Y ahí pues en el del 99 hasta hoy, 2026, ahí hemos estado. En Nueva York y ahora en Washington, D.C. ¿Desde 2000 has dicho? Desde el 1999 hasta hoy, 27 años ya. ¿Y cuál es tu relación con el país como estado y como cultura? ¿Qué es lo que admiras y qué es lo que detestas? Tiene cosas buenas y cosas muy malas. Pero lo que está ocurriendo allí, tanto lo bueno como lo malo, se va a acabar, sobre todo lo malo, reproduciendo aquí. Se va a globalizar y se va a translocalizar también. Entonces... fascismo en español, ¿no? Sí, fascismo. ese neoliberalismo radical, pues en español, ¿verdad? Y bueno, los Estados Unidos tiene cosas bastante buenas, que es un crisol de cultura, ¿verdad? Sobre todo, también tenemos que tener en cuenta que es muy grande y muy diverso. No es lo mismo hablar de Nueva York, que es un país, incluso Brooklyn en sí es un planeta, como decía la canción de Gangsta, y compararlo con el interior de los Estados Unidos. Las ciudades como Nueva York, Washington D.C., Chicago, Los Ángeles, San Francisco, ¿verdad? Son ciudades que son un crisol, son más cosmopolitas, son más progresistas y no tienen nada que ver con el interior de los Estados Unidos, lo que yo llamo la cultura del Walmart, que es esa cultura del ir al supermercado y comprarte una Coca-Cola de 3 litros para desayunar y comer toda la basura que comen y ponerte ultra obeso hasta que explotas y luego votar por Donald Trump, que te va a poner una bota en la cabeza y te va a aplastar y te va a quitar todos los recursos médicos, etcétera, ¿verdad? Entonces eso... son mundos completamente diferentes. Hay mucha diversidad en estas ciudades, la gente es más progresista, los salarios son mucho más potentes también, hay trabajo, es muy difícil no encontrar trabajo, suele haber bastante trabajo, los gastos y el nivel de vida es mucho más alto también, ¿sí? Pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Luego hay tiroteo, mucha inseguridad. Allí sí que es inseguridad ciudadana, porque casi todo el mundo anda armado y mucho racista, mucho loco, sobre todo si eres un chavalín negro, es súper peligroso, ¿verdad? Yo tengo un niño negro, entonces tengo que estar constantemente con las niñas también, pero con mi hija también, pero sobre todo con los niños, ¿verdad? Están en peligro constantemente. Entonces, desde a los 11 años ya tuve que tener lo que se dice de talk, la charla, ¿verdad? De explicarle qué hacer cuando viene la policía,
cuando va con un grupo de niños todos blancos, que no te puedes fiar, que tienes que estar al loro, que te van a dejar tirar la primera de cambio. Todas estas cosas pasan, las estamos viendo en el día a día, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas aquí en España no ocurren tanto, empezarán a ocurrir. Ahora que es mucho más diversa y que mucha más inmigración empezarán a ocurrir más a menudo, ¿verdad? Y de hecho ya están ocurriendo. Pero todo el mundo está igual. O sea, tú te lo piensas y dices, ¿a dónde me voy? Y es que está el planeta jodido porque es eso. Se está traslocalizando todo completamente. Se traslocaliza este neoliberalismo radical a todos los lados y esto tiene unas consecuencias y unos síntomas que siempre sufren los mismos. Vamos a cambiar un poquito de tema, pero quería preguntar a Sune cómo va el sonido, porque tengo aquí a Flow tumbado en el cable, que está tirando del cable, roncando, tío, y no se, no se le oye. No, a Flow no se le oye, el agua un poco. Bueno, no pasa nada, pero es que no puedo tirar del cable, tío, de los cascos. Digo, me está tirando algo para abajo y no sé qué es. Y es el Flow ahí tumbado en medio de los cables, tío. Qué salado. Justo debajo del aire acondicionado se ha puesto. No sabe nada. Hablemos un poco de izquierda, y es que hay una crítica frecuente hacia la izquierda que como que evita determinados debates por miedo a legitimar el discurso de la extrema derecha. Es como, ¿se puede hablar de todo, de absolutamente de todo, sin acabar reforzando determinados discursos? Porque a veces es muy difícil. Bueno, pero también evitar según qué debates es... Claro, lo primero deberíamos definir qué es izquierda, ¿sabes? Porque si empezamos a pensar en este tipo de cuestiones contemplando que la izquierda es el PSOE, pues estamos jodidos, ¿sabes? No, aquí ya lo tenemos claro. Claro, yo creo que, y de hecho, me atrevería a decir que ningún político que trabaja dentro de la institucionalidad política es realmente izquierda, porque es que es imposible. Está jugando dentro de unas reglas de un juego que está completamente amañado. Entonces, por mucho que tengan buenas intenciones y por mucho que jueguen este juego del gato y el ratón, de tú dices esto, pues yo digo lo otro, tú propones esto, pues yo propongo lo otro, luego las acciones no son culminantes porque no logran ningún cambio sistémico. Y tal y como estamos, hace falta un cambio sistémico profundo. El neoliberalismo ya está demostrado que no funciona. Por supuesto, van a hacer todo por cualquier medio necesario para mantener el status quo. Y de hecho van a seguir utilizando herramientas como estos toyacos, ¿verdad?, para tratar de magnificar e introducir ese discurso reaccionario neoliberal dentro de los barrios, porque saben que la gente está muy quemada, ¿sí? Entonces están tratando de darle vuelta a la tortilla, culpar a un grupo político en concreto, ¿verdad? Cuando en realidad es todo un sistema el que está completamente podrido. Y la única alternativa a ese sistema es la izquierda, pero la izquierda verdadera, la izquierda radical, la izquierda que promueve los derechos del pueblo frente a los derechos de la élite. Y cuando estás trabajando dentro de la institucionalidad política, ya estás trabajando para una institución que está protegiendo los derechos de las élites. Entonces, está súper jodido. Por eso, la izquierda siempre tiene que ser autocrítica, siempre tiene que estar... y da igual lo que piensen los grupos reaccionarios, tenemos que ser muy autocríticos, pero claro... mantener los trapos sucios dentro de casa, no sacarlos fuera, ¿verdad? Porque eso es darles herramientas y munición a estos despiadados y malvados neoliberales que están tratando de agarrarse a cualquier cosa para poder armar sus bulos y sus narrativas y poder tumbar cualquier acto que nos lleve, cualquier acción que nos lleve a un progreso para el pueblo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que hay que discutir todo, porque incluso dentro de la misma, lo que la gente denomina izquierda, ¿verdad? Como el rufián que dice, no, este sí es izquierda verdadera, no sé qué, es que luego cogí y te la caga manteniendo la narrativa de que los inmigrantes son delincuentes, ¿verdad? Que eso surgió hace poco, ¿verdad? ¿Cómo vas a empezar un discurso así, chico? ¿Pero qué estás diciendo? Estás reproduciendo la misma narrativa de ellos, estás concediendo para luego meter otro discurso, pero estás concediendo esto, como si estas personas no fuesen personas, como si no fuesen ciudadanos, como si puedo sacrificar a estos para poder conseguir este otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ser muy críticos con eso y a ser bastante radicales con eso. Y cuando me refiero a radical, me refiero a la raíz etimológica de la palabra, es decir, a la raíz, ¿sí? ¿A cuál es el origen de los movimientos de izquierda? Es la protección de los derechos humanos y la protección de los derechos del pueblo, no de las élites. Por eso
todos estos fachapobres y todos estos renegados están trabajando para sus propios enemigos y siguen sin darse cuenta de que lo único que hacen es tirar piedras sobre su propio tejado. Hace falta un cambio y hace falta un cambio radical. Lo que tenemos ahora no es izquierda, pero tiene que ser un cambio hacia una izquierda verdadera. No podemos tener a un rapero encerrado en la cárcel por decir verdades. No podemos tener todavía la ley Mordaza. Hay una serie de cuestiones que son surrealistas que estén pasando, ¿verdad? Entonces hay que trabajar para cambios reales, cambios efectivos. Hay que proteger la sanidad pública, hay que bajar los impuestos al pueblo y subírselos a los ricos. Cuestiones de sentido común, de lógica básica, que tienes elementos racionarios trabajando en contra de esto, ¿verdad? Entonces, no sé a qué discurso de Rufián te refieres y qué palabras literales fueron. Sí, no pero me acuerdo. Precisamente me refiero a esto, porque creo que no simplemente dijo algo así como que hay problemas en ciertos barrios o que ciertos barrios están tensionados, que también lo dijo un político que está petándolo bastante en Madrid ahora, que no recuerdo el nombre, y también se le recibió ciertas críticas. Y precisamente es eso, es como, hostia, a lo mejor hay gente a la que le preocupa que en ciertos barrios haya tensión. Claro. Hay que hablar de eso. Lo que pasa es que no es lo mismo. Lo importante es cómo lo abordas sin comprarle el marco a la derecha. Claro. Porque, lógicamente, Simplemente, la raíz del problema claro, no es la multiculturalidad. Claro. La raíz del problema es la densidad de población que hay en ciertos barrios, la precariedad, etc. Pero eso conlleva ciertos conflictos o cierto incivismo en ciertos espacios. Entonces también hay que tratarlo, también hay que trabajarlo. ¿Cómo lo haces o cómo hablas de eso sin caer... Claro, caer en el discurso de la ultraderecha del racismo? Claro, se trata de claro, pero es que eso a mí no me parece tan difícil porque es simplemente desarmar esa narrativa. Están constantemente enfocándose en la narrativa del inmigrante como delincuente. Pues no, saca datos y comprueba de que los mayores delincuentes son nacionales españoles, ¿verdad? Entonces, ¿qué me estás contando, colega? Simplemente no trates de criminalizar o victimizar, que es ambas son malas, a una población que son ciudadanos, que se deberían ser parte de tu grupo de votantes, que te van a rechazar simplemente por eso, porque estás otrerizándolos, estás convirtiéndolos en el otro. Es decir, nosotros somos normales, somos españoles, vamos a negociar y vamos a hablar sobre la situación de estos otros. Esto es lo que no se puede hacer. Y esto es lo que está haciendo la izquierda. Por eso, desde los grupos antirracistas hay muchas críticas a ciertos sectores de lo que se denomina izquierda en España porque son racistas, porque no están incluyendo ni están trabajando con parte de sus potenciales votantes porque son otros, los están otreizando. Ellos se sienten más identificados y se sienten más en común con gente de polos opuestos políticos simplemente porque son de grupos étnicos, raciales, construidos como similares, ¿sí? Frente a todos estos otros, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que se deberían trabajar un poquito más y se puede trabajar y no es tan complicado, vamos. De hecho, ha habido críticas de personas racializadas sobre este tipo de discursos que han sido muy acertadas y han dado en la diana completamente. Creo que has comentado en algún podcast que la izquierda necesita reconstruir una masculinidad alternativa. ¿Cómo sería para ti un hombre fuerte que no necesite apoyarse en el machismo? Yo creo que es algo de sentido común. Ese elemento transgresivo de el macho duro, ¿verdad?, que aparece en todas las narrativas estas de la derecha, de, oh sí, pues claro que sí, yo digo, soy racista, ¿y qué? Me la suda. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Este tipo de agresividad, incluso, hay que dar la vuelta a la tortilla. Hay que presentar una masculinidad que sea, yo creo que sea, que tenga confianza. Sí, me salía la palabra en inglés solo confidence, que tenga confianza, ¿verdad? Y que sea sensible a diferentes aspectos del patriarcado machista y que no por ello tenga que venir con la idea, que hablo de esto en el libro, ¿verdad?, de lo del patriarcado como religión. Oh, sí, reconozco mis privilegios como tal, sin actuar sobre ello, ¿verdad? El echar todo el rollo ese, pero sin actuar sobre ello. Cabrón, si vas a un camping y vas a poner lavadoras en un camping, no las pongas al lado del vestuario de las mujeres, que estaban en el camping, y digo, joder, en todos los vestuarios las lavadoras están al lado del baño de las mujeres. Eso ya es un indicativo de cómo esto es sistémico, ¿verdad? Y que penetra profundamente. Hay gente que dice, oh, pues yo cocino. Hijo de puta. Si no cocinas, no comes. Yo cocino en mi casa. ¿Y qué? Y si vives solo, ¿quién te va a cocinar?
Es que no me jodas. Todo ese tipo de cuestiones. Pero luego, aparte, yo creo que dentro de esta masculinidad y este atractivo que puede atraer a estos jóvenes transgresivos, el mostrar una masculinidad deportista, activa, fuerte, ¿verdad? Sana, ¿sí? Nada de drogas, no estar pasado, nada de fumar. Mostrar ese tipo de... construir elementos positivos como algo transgresivo, ¿verdad? Dentro de esa masculinidad y sobre todo una conciencia que entienda una igualdad real entre el hombre y la mujer y los demás perspectivas de género, ¿verdad? Que no discrimine y que entienda todo este tipo de cuestiones de una manera sustancial y no simplemente simbólica o retórica o como una religión, ¿verdad? De simplemente reproducir el rollo sin hacer nada, que esto ocurre mucho con el antirracismo, ¿verdad? Tengo estudiantes que vienen a la clase y te cuentan el rollo de oh, sí, bueno, yo como mujer blanca no voy a opinar sobre esto porque, claro, mis privilegios me impiden hablar sobre esto. Y yo, chica, tú puedes opinar de lo que quieras y, de hecho, quiero escuchar tu opinión. El que seas blanca no te impide opinar sobre si el uso de la palabra niga es aceptable entre latinos en Nueva York o no, ¿verdad? Este tipo de cuestiones. Hay que ser un poco más críticos y un poco más incluso flexibles en ese sentido, porque si no lo que haces es convertir todo en una performance. Se vuelve todo muy performativo, pero en realidad no hay ningún cambio real, sistémico. Y para eso hay que crear ambientes seguros y que la gente pueda crear, pues eso, una narrativa que lleve a una acción. No solo se trata de identificar el problema, analizarlo con teoría, ¿verdad? Y quedarte ahí. Sí, existe este problema y este problema ocurre por esto y según la teoría de tal vez, sí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo actuamos contra este problema? ¿Cuál es la solución para resolver este problema? ¿Qué es lo que hay que hacer para resolver este problema? Y ahí es donde yo creo que entra el crear esa masculinidad alternativa de izquierda, ¿verdad? Que se puede ser fuerte sin oprimir. Claro. Exactamente. Y de hecho esa es la cuestión. Todo esto se trata de que no convirtamos en el quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Esto se trata de quítate tú para no poner a nadie, ¿sí? Que no haya nadie ahí arriba. Pero claro, esa es la perspectiva anarquista de que muchos como yo pensamos, ¿verdad? De que el poder no debería existir porque el poder es el que oprime y es el poder el que crea todas estos constructos sociales que son herramientas de opresión como el racismo, el sexismo, etcétera. Vamos a entrar un poco más en detalles y hablar un poco de tu libro y todo lo que le envuelve, hablar un poco de antirracismo. Y es que en el libro explicas que pasaste de ser blanco en España a ser considerado hispano en Estados Unidos. Incluso has contado que alguna vez la policía allí te apuntó con armas simplemente por tu aspecto. ¿Cambió eso tu forma de entender el privilegio y de entender el racismo? ¿O ya lo habías vivido todo? Claro, es que esto es complicado porque las identidades no son fijas, cambian con el tiempo y con el espacio, ¿verdad? Son dinámicas y están siempre abiertas a apropiación, etc. Pero yo como un joven de barrio del sur de Madrid, yo ya había sentido discriminación, ¿sí? Yo recuerdo con 16 años me fichó un equipo de waterpolo con bastante pasta, ¿verdad? Tenían ahí pues eso, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Porque hay gente muy maja en ese equipo, que todavía tengo mucho cariño, pero el entrenador nos llamaba a los que venimos de Alcorcón a los de las casas baratas, ¿verdad? Nos decían así, tú, los de las casas baratas, venga, pues bolas, ¿sabes? Y esto ocurría, la anécdota que te contaba del 2012 cuando estábamos comiendo, de, ir a una entrevista de radio y decir, qué bien hablas, ¿no? Qué bien te expresas, me gustaría que trabajase. ¿Qué pasa? ¿Que los de barrio no sabemos hablar? ¿Somos inválidos verbales? ¿O cuál es el problema? Todo esto ya lo sufrías. De hecho, ser un b-boy también, pues claro, la estética, también el no verme, pues el típico, no tener una apariencia más mediterránea, no tan europea también, eso tiene un impacto. Si eres rubito con ojos azules y te peinas con la raya al lado y vas con tu polito, tu camiseta, no es lo mismo que si eres un b-boy de barrio, que te ves un poquito más oscuro. Pues eso también, porque el colorismo existía antes de que llegase la inmigración fuerte a partir de los 90 en España. Entonces, yo ya lo sentía eso. Luego, aparte, pues tenía muchos amigos del barrio y veía el racismo y todo eso. Claro, esto era tú ya lo sabías, que había ese tufillo, ¿verdad? Pero el impacto cuando llegas a Estados Unidos es mucho más potente. Pero esto no me ocurre solo a mí como español, y le ocurre a muchísimos españoles cuando van allá, ¿verdad? Pero incluso a negros africanos, y de hecho en
En la novela esta de Americana, la protagonista cuando viene de Nigeria, que es de clase media, va a la universidad, llega a Estados Unidos y dice, yo me convertí en negra cuando llegué a los Estados Unidos. Claro, allá la policía en Nigeria no la para por ser negra, ¿verdad? En los Estados Unidos ocurre lo mismo conmigo, ¿verdad? Cuando yo llego a Estados Unidos, la frontera, pues me paran, me registran de arriba abajo y yo tengo el tío de mi esposa que trabajó en aduanas muchísimo tiempo y era un alto cargo y decía, mira, las estadísticas dicen que hombres hispano-latinos y luego mujeres negras africanas son las estadísticas dicen que son los que más portan tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y recuerdo que me paraban todas las veces. No había forma de pasar aduanas ni una sola vez sin que me metiesen en el cuartito. Aparecer por un barrio de judíos en Nueva York y tener un coche patrullándome justo detrás con un bate de béisbol detrás de estas patrullas que tienen de vigilancia urbana, ¿verdad? Hasta que nos dejaba el bloque en Crown Heights yendo a la casa de The Express, recuerdo, y caminando por ahí el coche a 5 millas por hora detrás mío. Eso patrullas de ciudadanos. Sí, que no son patrullas de policías. ciudadanos que no son policías ni nada, ¿verdad? Eso te puedes creer que se está poniendo también de moda aquí, tío. Joder, qué O sea, ha habido manifestaciones de gente que quiere hacer patrullas en hospitales. qué fuerte, qué fuerte. Bueno, en fin. Claro, eso aquí no va a funcionar porque habrá contrapatrullas antes o después. Y la policía, pues eso, la Fusca me la han sacado un par de veces. No ha sido una vez, ha sido un par de veces. Y una de las veces pasé miedo de verdad, porque el novato y le estaba apuntando y estaba temblando el pulso y dijo, este pibe va a chutar aquí, me va a disparar. Y afortunadamente no lo hizo, pero podría haberme matado y no hubiese pasado absolutamente nada. Y luego pues múltiples detenciones, discriminación de todo tipo. Cuando vas al supermercado le quitas el parking a una y lo primero que te va a decir siempre, vete de tu país, ¿sabes? Vete de dónde vienes. Señora, vete tú primero, no te jode. ¿De dónde vienes? ¿De Holanda, de Alemania, de Inglaterra? Es algo que es súper común, ¿verdad? Y la gente, sobre todo de barrio de España, que ha ido para allá, lo vive, ¿verdad? Yo tengo 2 amigos de barrio que han emigrado para Estados Unidos. Uno está en Nueva York y el otro está en Houston. Y ambos han vivido la discriminación como la puede vivir un colombiano o un dominicano o un argentino. ¿Por qué? Porque no solo se transmite por etnicidad y raza, sino también por lo lingüístico, pero también por la apariencia. Como estos dos son de barrio, lo mismo que me ocurre a mí, ¿verdad? Entonces sufren esa discriminación constantemente. Incluso aquellos que pasan por blancos, que vienen de aquí con sus politos y peinados a raya y van de guays, cuando abren la boca les calan y ¡oh! ¿Y tú de dónde eres? Ah, tú no eres un blanco como nosotros, ¿verdad? Entonces ese rollo está ahí constantemente. Eso porque eso es cómo funciona el racismo. Se generan otredades y el grupo del AS, del nosotros en los Estados Unidos, es el blanco americano de origen anglo o anglosajón, ¿verdad? Y ese es el grupo. Lo que está ocurriendo en España es que se está creando todo este sistema de otredades porque antes de irme para Estados Unidos en el 99 no existía este de decir, oh, porque yo soy blanco. La gente cuando decía yo soy blanco lo decía con la boca pequeña o lo decían como con vergüenza. Todavía no estaba asumido ese papel de los españoles como blancos, porque en Europa nunca hemos sido considerados como blancos, siempre se nos ha considerado como el otro dentro de la comunidad europea. Desde que ganaron los socialistas hubo una agenda muy potente, los pseudosocialistas, perdón, no quiero que nadie me insulte, una agenda muy potente de europeizar y blanquizar los españoles para poder beneficiarse de todos los privilegios que otorga la comunidad europea como siendo un miembro más de la Comunidad Económica Europea y de la Unión Europea, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que con el aumento de inmigración, sobre todo en los 90, se empezaron a crear estas otredades y se empezó a construir el español como blanco. Tú dime qué español es considerado como blanco en el mundo. Si es que si nos ven los nazis españoles que van a Alemania les cantan unas hostias que flipan, ¿sabes? ¿Por qué? Porque claro, llegan allí y dicen, tú, ¿de qué vas a ir de ario tú? Abascal es muy blanco. Morenazi. Claro, si es que es un canteo. Entonces, pero bueno, la derecha está tratando de salvar esos obstáculos étnico-raciales a través de de utilizar a Tío Stone como el mondongo y todos estos gusanos venezolanos lo están utilizando pues eso como no somos racistas. Y luego, pero es que luego, claro, dices, estos tienen más negros en el partido que los socialistas, los pseudosocialistas, por ejemplo, ¿verdad? O que Podemos, ¿sí?
No sé si se llama Creo Podemos. que tienen uno cada partido. Sí, tienen un token, claro, un Sí, token, total. tienen el token ahí, y es que muy fuerte, ¿sabes? Que estamos en el 2026 y yo estoy cogiendo el metro y el tren cuando vengo aquí y yo entro en la Renfe en Alcorcón y no veo casi a ningún, entre comillas, ibérico, ¿sí? Casi todos los que veo son de origen magrebí, latinoamericano, asiático, africano, en los vagones de tren. Entonces, ¿cómo es posible que no haya una representación de eso en el campo político? ¿Sí? Entonces, ellos me contarán. Hay una película bastante interesante, una peli española, pero no recuerdo ni el título ni el actor, a ver si alguno de la sala la recuerda. ¿Sabes la peli esta que te recomendé de un grupo de seguidores del Español que va a ver un partido del club de fútbol? Del español. ¿Cómo se llama el actor este de Mario Casas? Mario Casas. Es el prota. Entonces, como que van a ver un partido del Español de competición europea al Reino Unido y él justo está en una crisis que le acaba de dejar con su pareja, no sé qué, y cuando van a volver, él se escaquea y se queda allí. Rollo, que necesito salir de España y necesito... Entonces él vive el racismo como español en el Reino Unido, ¿no? Sí, a mí la primera vez que yo escuché el término nigga referido a mí fue en Londres. Me llamaron Spanish nigga. Me dijeron, Spanish nigga. Estaba como confundido, ¿verdad? Pero ocurre, claro. Si es que es cómo funciona el racismo, que se queda a otras edades. Y claro, por eso yo les animo a todos estos fascistas que viajen, ¿sabes? Que viajen un poquito, sobre todo a esos países donde no son considerados blancos, para ver cómo se siente el racismo en su piel, ¿verdad? ¿Y crees que esas experiencias de hispano, entre comillas, en Estados Unidos te han dado como cierta legitimidad para hablar de antirracismo en la universidad y escribir el libro? Es decir, no, en ningún momento dudaste de si podías ofender a alguien o sentías apropiarte de una lucha ajena para hablar de antirracismo. Para nada, porque a mí cuando la policía me para no me dice no me pregunta si, déjame ver el pasaporte, vale, que eres de origen español, entonces vale, pasa. No, eso no ocurre, ¿verdad? Entonces, yo en los Estados Unidos como persona racializada me considero con la autoridad para poder hablar sobre estos temas desde una primera persona, pero ya no solo por eso, sino también por todo lo que he estudiado, por todo lo que he vivido, por todo lo que he conocido y aprendido de las experiencias de otros, incluso de mis familiares. También y esto es importante entenderlo, el estar casado con una persona racializada no te convierte en persona racializada, pero si tienes hijos racializados, lógicamente lo vives mucho más de cerca. Pero claro, yo ahí en los Estados Unidos he sido racializado y lo asumo, no lucho contra ellos, si es que me da igual, si es que no puedes hacer nada. Esto tiene que ver con la teoría de Erving Goffman, que era un sociólogo que en los 50 salió con esta teoría de la identidad como actuación teatral, ¿verdad? Dice, bueno, uno trata de representar una identidad hacia el mundo, ¿sí? Se pone al escenario y trata de mostrar una identidad. Usa también, esto lo estudiamos los lingüistas porque usa la herramienta lingüística para mostrar una identidad, ¿verdad? Y tú puedes mostrar la identidad que tú quieras, ¿sí? Sales al escenario y vas a mostrar una identidad de que soy un europeo, ¿sí? Tú sales ahí y tratas de hablar español con tu C y tratas de hablar pronunciando las S alpicoviolares, unas S así que es afiladas, ¿verdad? Muy castellanas y todo esto. Pero claro, el que va a decidir lo que eres no eres tú, es la audiencia que está abajo. Es decir, sí, tú puedes hablar lo que tú quieras, pero yo te estoy mirando y tú no eres Aceptamos, un ¿no? europeo, ¿sabes? Eso es como funciona, ¿verdad? Entonces, es que tampoco tengo mucho problema con ello, ¿sabes? Pues bueno, incluso dentro del hip hop, pues eso te otorga un privilegio porque el estar viviendo como uno blanco en el mundo del hip hop revierte los valores, ¿verdad? Es un privilegio, ¿sí? Los que sufren dentro del hip hop es el blanco, ¿verdad? Porque ahí se invierten todos los valores, ¿verdad? En tu libro dices también que no es suficiente con no ser racista, hay que ser antirracista. ¿Cómo le explicarías a alguien la diferencia y le convencerías de que con idolatrar a Lamine Yamal o LeBron James no es suficiente? Claro, es lo que hemos hablado un poquito antes, ¿verdad? Que no es suficiente con identificar, analizar y hablar sobre los problemas y discutirlos. Hay que actuar contra ellos. Y creo que el elemento ese de acción es fundamental. Y hay que actuar contra el racismo. Si ves algo, no te calles, dilo. ¿Sí? Si estás presenciando un acto racista, no mires para otro lado, actúa. ¿Sí? Son microacciones como macroacciones. Trata de promover y defender un sistema
que cambie lo que está produciendo el racismo, que es el neoliberalismo. Entonces, tú puedes ir yo soy muy antirracista, no sé qué, pero claro, me parece muy bien que se subvencionen a los bancos con dinero del Estado para sacarles de atolladeros, ¿sabes? Pues ahí estás ya promoviendo el sistema racista que es lo que está produciendo, el sistema capitalista que es lo que está produciendo todo este racismo, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo muy básico y muy burdo. Pero es eso, simplemente, si tú te mantienes en una posición, entre comillas, neutral, porque la neutralidad no existe, estás promoviendo que estas cosas siguen pasando desde el lado del opresor. Uh-huh. Una frase también que bien intencionada, pero que se repite mucho, es la de la única raza es la raza humana, ¿no? Y en el libro defiendes que esa idea, aunque es bien intencionada, puede dificultar la lucha contra el racismo. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de racismo y de raza, sobre todo cuando estamos hablando de raza en concreto, hay tres perspectivas desde... Esto se ha estudiado, ¿verdad? Esto no son creencias ni opiniones mías, son lo que han estudiado los sociólogos. Hay tres perspectivas fundamentales. Eso lo dice Eduardo Bonilla Silva, que es un boricua negro, un puertorriqueño negro. Él dice que hay una perspectiva que dice, pues eso, que las razas no existen, ¿sí? Lo cual estamos todos de acuerdo. De un punto de vista biológico, la ciencia ha demostrado que las razas no existen. Las razas son un constructo social. Pero hay un grupo de personas que dicen, bueno, pues como las razas no existen, el racismo no puede analizarse, ¿sí? Vivimos en un mundo de unicornios donde todos somos humanos y, sí, yo no veo color, yo no veo diferencia entre unos y otros, pero el racismo existe, ¿verdad? La otra perspectiva es la que es, sobre todo la que llevan muchos sociólogos racistas blancos, ¿verdad? Que se centran en las estadísticas. Es decir, vamos a centrarnos en cómo la raza impacta ciertos índices. Es decir, las personas negras en los Estados Unidos cometen tanto por ciento de delitos. Sus puntuaciones en los test estandarizados es de esto. Se centran en ciertos datos, pero nunca miran las raíces, ¿sí? De por qué eso ocurre, ¿verdad? Y la tercera perspectiva, que es la perspectiva que se sigue de la teoría crítica de la raza, que es la perspectiva que yo sigo, es la que considera que las razas no existen, obviamente, pero que el racismo sí existe, ¿verdad? Es decir, hay gente que son detenidas con más altos índices que otras por el color de su piel, por su apariencia física, por sus características lingüísticas. Las estadísticas son estas, pero porque hay un trasfondo que está promoviendo una precariedad en ciertas áreas urbanas en las que están acotadas ciertos grupos de personas, ¿verdad? Y no pueden salir, se permiten oportunidades para poder salir de esos atolladeros económicos, etc. Esa es la perspectiva que considera el racismo como algo para analizar, ¿verdad? Que es algo que existe, que es algo real, ¿verdad? Esto te voy a poner un símil con la religión, ¿verdad? Te puedes decir, la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Es algo inventado, ¿verdad? Es un constructo, ¿verdad? Eso es así. Sea religioso o no, es así. La ciencia te dice, Dios no existe. Sí. Claro, los religiosos te dirán, no. Demuéstrame científicamente que Dios existe. No se puede demostrar. Si se puede demostrar, no existe, ¿verdad? Pero las religiones existen. Sí, las religiones existen, exista Dios o no, las religiones existen y tienen un impacto económico, social, psicológico en diferentes grupos de personas. Lo mismo ocurre con el racismo. Invisibilizar el problema no lo soluciona. Claro. ¿No? Me recuerda un poco también a algunos discursos de no, es que no podemos dar papeles a la gente porque las fronteras no deberían existir. Es como ya, tío, en una utopía las fronteras no existirían, pero mientras tanto... existan, ¿no? Exactamente. O como no, es que las personas trans no deberían hacer la transición de género porque en realidad los géneros son constructos sociales y no deberían existir. Ya, cabrón, claro, pero existen. Entonces, exacto. De momento, hay personas que, por lo que sea, lo necesitan, pues déjalo que haga lo que quiera, tío. Eso es. Y mientras podemos caminar para un futuro en el que no existan los géneros. Claro. Pero mientras tanto, no jodas a la gente que está viviendo en el presente, ¿no? En este contexto. Si los pasaportes no deberían existir, bueno, deberían existir las fronteras, porque como las fronteras existen, todo el mundo debería tener pasaporte, ¿verdad? Exacto, pues lo mismo. Una frase común también que entre los americanos, al parecer, que comentas en el libro es Spaniards are not white only cuando les conviene, ¿no?
que los españoles solo son blancos cuando les conviene, o no son blancos solo cuando les conviene, ¿no? ¿A qué te refieres? Eso era una respuesta que pusieron en un comentario a unas declaraciones de mi muy admirado, por otro lado, Javier Bardem, que ahí patinó un poco, ¿ves? Por eso tenemos que ser críticos con nosotros mismos, porque yo admiro un montón a Javier Bardem por posicionamiento político, como actor. Para mí, con Denzel Washington, son los dos mejores actores del mundo de todos los tiempos, además, pero ahí patinó. Estaba haciendo la serie esta en la que hacía el papel de cubano, ¿sí? Y había gente que le reclamó diciendo, hostia, ¿por qué ponen a un español haciendo de cubano? Además que vi la serie y lo hizo de puta madre. Y el pibe dijo, es que hay discriminación con los españoles, no sé qué. No, es que esto es lo que ocurre, ¿sabes? Es que... Con la cantidad de actores cubanos que hay, ¿no? Sí, pero bueno, lo único que tenía que decir ahí es, mira, yo soy un actor, yo no soy un asesino, pero hecho de asesino, yo no soy un loco, pero hecho de loco, yo no soy cubano, pero hecho de cubano, punto, se acabó. Es un actor y puede interpretar, y además que no le podrían acusar nada étnicamente o etnorracialmente porque él se ve mucho más mediterráneo que muchos cubanos que yo conozco, que se ven completamente blancos como blancos anglosajones, ¿sí? Entonces ahí no podían meterle mano por ahí, pero metió la pata y hizo ese comentario. Y claro, y es que es esa movida que muchos españoles se aferran, no, yo soy europeo, pero cuando me conviene soy latino, ¿verdad? Y es que eso no funciona así. Si estás viviendo en los Estados Unidos, eres hispano, latino, y se acabó, no hay ningún problema. Te la comes, lo que hay. Y esto ocurre pues, no solo con él, con la Rosalía, que también va de ese palo. Hay un mogollón de peña que es así. No pasa nada, sí, pero no puede ser para una cosa sí, para otra no. Sí, para una cosa europea y otra. Te voy a contar una anécdota graciosa para que veas cómo funciona esto de la raza. Una vez en Brooklyn, ¿verdad? Vienen a visitarme unos colegas. Negros madrileños, ¿verdad? De origen guineano. Y estamos en la cola del Best Buy, que es un sitio de electrónica, para comprar no sé qué. Y se nos cuelan 2 boricuas en la cola. Y la cajera, que es boricua, se va a hablar con ella, no sé qué. Y le digo a las pibas, oye, ¿qué te has colado? ¿Qué pasa? Y la piba se da la vuelta y dice, y se pone todo farruca, esta es mi prima, no sé qué, yo me pongo aquí a hablar con ella cuando quiera, no sé qué, mira, tú que te lo estás diciendo a mí, no sé. Y se puso como loca y mi colega dijo, pero oye, te has colado, ¿sabes? Mira, voy a llamar a la migra. Y mi colega cogió y dije, pero ¿de qué migra vas a llamar? Y sacó el pasaporte y dije, si yo soy europeo. ¿Sabes? O sea, para que veas cómo funciona esta dinámica. La boricua, por un lado, con su privilegio de tener nacionalidad estadounidense, a pesar de que no les dejen votar, ¿verdad? Dentro de una cola, en un barrio pobre de clase trabajadora, entre personas racializadas, saca inmediatamente su privilegio para poder colarse en la cola, y el otro, de origen africano, le saca su privilegio de como si yo soy europeo. ¿Qué me estás diciendo? Para que vean lo absurdo que es toda esta dinámica, ¿verdad? De la recursividad fractal, que es como lo llamamos en sociolingüística, ¿verdad? De cómo oprimimos de arriba hacia abajo en ramitas, ¿verdad? Uh-huh. También dices que uno es parte del problema o parte de la solución. Y yo a veces me pregunto si en realidad no somos todos ambas cosas al mismo tiempo. Yo creo mayor que, o menor medida, porque al final en el contexto en el que vivimos. Sí, pero yo creo que en cuanto uno empieza a trabajar en la solución, deja de ser parte del problema, porque ya está trabajando hacia la solución. Entonces ahí yo creo que estamos bien. La intención es lo que cuenta. Claro, hay que trabajar por la solución, la encontrarás o no, pero si estás trabajando en la solución es que lo estás intentando. Entonces yo creo que dejas de ser parte del problema cuando trabajas en la solución. Venga, te lo compro. Bien. Por lo menos me quedo más tranquilo así. ¿Has tenido problemas en la universidad también por compartir algunas publicaciones sobre Palestina? En esta no, pero en la anterior que estuve sí, en una universidad privada, que de hecho hubo un caso bastante importante porque sacaron a un estudiante, le vinieron a quitar la bandera de Palestina de la ventana. Era una universidad que tenía un lobby sionista muy potente, porque vamos a dejarlo bien claro, el sionismo y el semitismo son dos cosas completamente diferentes. Entonces hay judíos muy concienciados que son completamente antisionistas, a los que respeto incluso infinitamente más que a antisionistas que no son judíos, porque esos están jugando la vida de verdad, porque van a por ellos, ¿verdad? Son voces que son contrarias al régimen. Pero en esta universidad había un lobby bastante potente y le hicieron quitar una bandera a un chaval y se armó un caso, se lo llevaron a juicio y ganó el chaval, que encima estaba estudiando medicina,
Y claro, el chaval era ilegal hacer eso, pero mandaron la seguridad y se la quitaron. En esa misma universidad, en una de las clases surgió el tema de la recursividad fractal, ¿verdad? Este tema de que como a mí me han discriminado, yo discrimino al siguiente, el siguiente discrimina al siguiente, y el siguiente discrimina al siguiente. Y surgió una chica turca, dijo, claro, esto es como el tema de los judíos, que fueron oprimidos y se cometió un genocidio contra ellos, y ahora ellos están cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Y una chica sionista que estaba en la clase inmediatamente se puso a la defensiva y claro, no hay una manera de romper ese argumento. Era una clase de español avanzado, en esa época enseñaba ese tipo de clase y se enzarzaron una discusión. Claro, la turca la destruyó. Incluso yo traté de ayudar un poquito a la otra para que saliese, porque el objetivo era que practicasen su español y pudieran discutir en español. Uh-huh. Y bueno, pues claro, la muchacha turca la demolió, se la comió, porque claro, ¿cómo vas a argumentar en contra de eso? Sí, sí. Y toda la clase, pues claro, aplaudió sus intervenciones y claro, entonces se metió en mi Facebook, en aquella época había Facebook, y vio una publicación que yo había, ni siquiera era mía, yo la había compartido de una que me envió el kamikaze que ponía Israel, que era cuando en esa época estaba bombardeando, era el 2000, bombardeando todo el rato, era el 2015, me parece, el 14, estaban bombardeando Palestina y ponía Israel, y la tipa cogió la publicación, se fue al director del departamento, que era un argentino judío, pensando que como era argentino y judío, pues le iba a hacer caso, y dijo, a este tipo es un antisemita, dejó que esta discusión ocurriera en la clase y yo me sentí muy incómoda en la clase, no sé qué, y fue con la charla. A mí no me dijeron nada, nadie me dijo nada, me lo dijeron un año después. Una compañera me dijo, ¿sabes qué? El año pasado una estudiante tuya te denunció y estaba pidiendo tu cabeza, que te expulsaran, y me lo contó y dije, wow. Suerte que te apoyó ahí no sé si apoyó o simplemente que no había base legal para poder... todavía no sé si el director de este departamento es sionista o no. Yo creo que no. Quiero pensar que no, porque hay gente que trabaja en la dictadura. Pero bueno, luego he tenido casos de gente que trabaja en la dictadura en Argentina y luego han resultado ser más sionistas que Netanyahu, ¿sabes? Que dices, ¿cómo puede darse esa contradicción intelectual tan potente, verdad? No, es que es complicado. Yo no veo nada complicado en acribillar a niños y dejar de hacerlo, ¿no? De acribillar a un pueblo y ocupar una tierra que no es tuya. No veo nada, no veo ninguna complicación en parar de hacer todo eso. Pero bueno, es la justificación que te dan constantemente. Pero sí, en términos de libertad académica, una de las iniciativas que más, porque eso acabó en nada, ¿verdad? Pero una de las iniciativas que más potencia tuvo fue al tonto este que acabaron con él, Charlie Kirk. Este creó una página que se llamaba The Professor's Watch, es decir, como una lista negra de profesores que hacían sentirse incómodos a estudiantes blancos, que eran todos marxistas y antirracistas y no sé qué. Entonces ponían en esta lista a todos aquellos profesores que en sus currículums trabajaban el tema del racismo, etc. Y aparecía en esa lista junto a Angela Davis y Noam Chomsky, ni más ni menos. Claro, o sea, eso fue el clímax de mi carrera. Pero ahora me han sacado de la lista, me estaba buscando el otro día y no me encontraba, entonces me metí en los archivos y aparecí y lo encontré, ¿verdad? Pero, joder, tengo que armar alguna otra. Y simplemente fue porque esta gente lo que hace es pagan $300 a estudiantes para que escriban, para que escriban artículos chivándose de profesores que les hagan sentir incómodos. Entonces, yo se lo dije a un grupo de estudiantes en una clase y no puede ser, profe. Y justo 3 semanas después, una estudiante blanca de Oklahoma, que era súper brillante, además súper crítica, dijo, profe, que me han contactado para que escribiese para ellos, que han visto mi perfil y han dicho, esta tiene que ser una trumpista, porque como soy de aquí y mi comunidad es completamente blanca flipa, ¿sabes? Es un nivel rollo surrealista. Ya dice, pero colega, ya ves, que increíble, es impresionante. Vamos a hacer algo más rápido y diferente. Partida rápida de ajedrez, en el sentido de que yo te digo 2 opciones y tú me contestas la que más te gusta. Vale. Lo primero que te venga a la cabeza, y al acabar, si quieres, contextualizas o argumentas por qué escoges uno u otro. ¿Vale? ¿Biggie o Tupac? Pues como tengo en la canción, ni Biggie ni Tupac. Para mí, Rakim. ¿Musicalidad o mensaje? Mensaje. ¿Profesor o alumno?
Alumno, siempre, porque el buen profesor toda su vida es alumno. ¿Esfuerzo o suerte? Esfuerzo, aunque suerte siempre viene bien, pero esfuerzo. ¿New York o LA? Para que te pregunto, ¿no? Nueva York. ¿Ajedrez o lectura? ¿Ajedrez o lectura? Lectura, porque ajedrez soy más malo que el hambre. Mi niño de 10 años me ganaba. ¿Jay-Z o Nas? Nas, por supuesto. ¿Y Kendrick o Drake? Kendrick. Kendrick, no. No tienes que argumentar nada más, ¿no? No hay que contextualizar nada. Yo creo que no hace Ha quedado falta, claro. ¿no? Queda claro. Hablando un poco de barberías, ¿qué diferencias ves entre las barberías de Estados Unidos y las barberías de aquí? Pues hará pocas, porque aquí el colega me ha hecho un fade que flipas. Pero pocas. Es una de las cosas que más me choca, porque, como le estaba comentando, yo me llevo cortando el pelo desde los 16 años porque no había barberías que te cortasen el pelo estilo hip hop, ¿verdad? Nosotros veíamos la portada de los discos y veía la portada de Vidari Kane y yo quiero el pelo como Vidari Kane, ¿sabes? Y me lo tenía que hacer yo todo. Y ahora, en el 2026, hasta los señores de 60 años van con un fade. Y dices, joder, ¿cómo cambia la cosa? Antes eras un bicho raro por llevar un fade y rayas en el pelo, ahora lo lleva todo el mundo. O sea que hay pocas diferencias ahora. Son más caras allí. Tengo una pregunta de Tribade, que fueron nuestras últimas invitadas. Ellas no sabían que eras tú el invitado. Y Tribade nos dijeron de hacer el juego de Kill, Marry, Kiss, el de que te digo 3 personas y tienes que decidir con cuál te casarías, a quién matarías y con quién tendrías una relación sexoafectiva. ¿Vale? Vale. Y las 3, lógicamente, son opciones difíciles, ¿vale? Lo difícil es colocarlas. Entonces, Kill, Marry, Kiss entre Ayuso, El Hincho y Sweet M. Joder, colega. ¿Alguna queja se lo dices a Masiva y a Vita, que fue idea suya? Estoy sudando ahora. Joder. Qué chungo. Entonces, de tener una relación sexoafectiva. Sí, bueno, Kiss. Vamos a dejarlo en Kiss. En Kiss. Qué asco los 3, colega. Dios. ¿Quién no le era mejor? Yo creo que Kiss, Ayuso. Así la puedo escupir así de esquinilla, así un poco. Merry. Casar, bueno, me convierto en un maltratador y me caso con cuál de los dos. Joder, qué chungo. A ver, ¿cuál es la última? La última es Kill. O sea, ya los dos. Vale. Pues yo creo que me caso con el Hincho y le maltrato, como hace él que vamos, que de esto hay datos. Sí. Y ya, pues nada, Sweet M a la tumba. Claro, sí. Madre mía, vaya 3, joder, macho. Y al Sweet M no sabía ni quién era hasta hace bien poco que me lo contó el animal, que me dijo quién era y me contó que me decía, joder, le tendría que haber reventado aquella vez que estaba saliendo con la no sé quién, que la conocía y estábamos en la misma mesa y yo no sabía que iba a acabar siendo así el pibe. Joder, da un asco el chaval que no sus veas. letras han evolucionado a mal. Joder, lo vi al pibe y dije, madre mía, y este pijo con esta cara de pim, madre mía, qué bajote. Es surrealista todo, macho. Hablando de raperos fachas, antes de acabar, cuéntanos un poco cómo va el proyecto de Código 73 y cuáles serán los próximos pasos. Bueno, la plataforma Badabuti se siguen haciendo un montón de cosas, sobre todo andamos de mosca toca cojones, que es lo que hace la plataforma, ¿verdad? Poner presión tanto a aquellos grupos de izquierda o pseudoizquierda que dicen y hablan mucho y luego no hacen nada, para que hagan, ¿sí? Para que haya cambios reales, ¿verdad? Y luego crear nuestras propias cosas. Estamos, pues eso, ahora mismo haciendo jams para dar sobre todo visibilidad a artistas más jóvenes. Estamos tratando de preparar bueno, todas las charlas y todas las intervenciones que estamos haciendo, la gente que nos dedicamos a hablar con media, que somos principalmente el Animal, Carlos el Animal y yo y el Kultama, pues están dedicadas a Código 73. Queremos preparar también acciones educativas en escuelas, etcétera, e incluso crear festivales y zonas seguras donde se pueda juntar artistas de hip hop realmente comprometidos, no estos tibios de tintas medias que son los que han llevado a la situación a la que estamos hoy en día, desafortunadamente, y que se creen pues eso, coloquios y centros donde se puedan compartir ideas, porque esto de Código 73 surgió como
una idea tras una presentación de este libro el año pasado en Madrid, en diciembre, que yo abrí el micrófono para la gente y propuse qué se puede hacer para combatir este elemento que se presenta como transgresivo dentro de la derecha, que es utilizar el hip hop para fomentar el discurso de odio, etc. Y de esa manera estaban mi colega el Pelu, el Jesús Caballero, eran el Macabro, el Animal, Jameson Quila, que es un productor de Madrid, y luego había profesores universitarios, gente de público general, educadores, y decíamos, estaría guapo hacer una plataforma en la que con el capital social que tenemos, no tenemos capital económico, pero sí tenemos mucho capital social, montar algo para poner presión y sobre todo hacer la guerra cultural a toda esta gente que está tratando de hacernos la guerra cultural y de apropiarse de la cultura, que es todavía donde no llegaban, ¿verdad? Porque el capital lo controla, ¿verdad? El discurso lo controla, los medios lo controlan, pero la cultura, sobre todo la cultura urbana y de barrio, no podían llegar, y es a donde quieren llegar para poder controlar todas las ramas para poder transmitir su pensamiento hegemónico y toda su narrativa de odio. Aprovechamos para mandar un saludo a Carlos Animal, que su pareja Jessica es muy colega nuestra. Porque entrena aquí. Y viene aquí en Woods con nosotros. Como debe y ser. viene a la Barber también con su hijo. Que yo os quería felicitar por el centro que tenéis aquí, que ojalá hubiese más centros así por todo el mundo, no solo por todo el Estado español, sino por todo el mundo, porque muchas gracias, genera comunidad, es súper importante para los barrios, y sobre todo tener un entorno seguro donde sabes de qué palo vas y no vas a tener que estar pegándote en el gimnasio con un tipo que luego le estás enseñando básicamente a pegar a gente vulnerable por la calle. Pues no sé si Sergio o Alex quieren hacer alguna pregunta, añadir algo. No, yo me he gozado el podcast, como siempre, muy interesante escucharos hablar. Para mí es la hostia, está guay que salgan estas conversaciones y se tienen que seguir hablando y discutiendo las ideas que habéis dicho. Pues yo creo que sí que se tienen que tener debates de cosas complicadas, porque si los evitamos les estamos dando la razón. Hay que hablar de esas cosas. Pienso igual, si los evitamos igual, nos estamos planteando el mensaje, es como darle pie a que sigan hablando del mensaje y no tener un punto de rebatir a esas personas para que igual lo abran la mente o saber que no se puede debatir con ellos. ¿Quieres añadir algo, tío? Pues sí, quería añadir que a todos esos reaccionarios neoliberales que os encontréis con este podcast y empecéis a poner comentarios, ya seáis bots o seáis personas reales, que no os hago ni puto caso. Simplemente os pongo simios, me río y luego os bloqueo. Así es que no perdáis el tiempo. Muy bien, tío. Pues hasta aquí CBT. Podéis seguirnos en Insta, en TikTok, Crema Barber, leernos en mutanclan.es. Y si alguien quiere seguir con la charla, pues que se venga a la Barber. Y si quiere apoyarnos, pues que le dé like, suscríbete, distribúyelo como un buen dealer. Muchas gracias, tío. A ti. Un placer. Oh, here we go.